En agosto de 2024, Rusia parecía cerca de una gran victoria. Según los informes de ese momento, sus tropas estaban a solo unos días de capturar la ciudad de Pokrovsk, un bastión ucraniano invaluable situado en la región de Donetsk. Ha pasado más de un año, y aún así la ciudad sigue bajo control de Ucrania. Incluso ahora, a pesar de tener 8 veces más tropas que su oponente, el ejército ruso sigue sin avanzar en Pokrovsk, sufriendo una derrota humillante tras otra. Es una historia notable y un testimonio de la resiliencia de Ucrania y su capacidad para defender sus ubicaciones estratégicas, así como otra prueba más de la asombrosa incompetencia de Rusia. Todo comenzó hace más de un año, en verano de 2024. En ese final de julio y principios de agosto, las fuerzas rusas lograron varios avances significativos a un ritmo bastante rápido, tomando el control de varias aldeas y pequeños asentamientos repartidos por el centro de Donetsk, como Progreso y Losubatskaya. Cada captura los acercaba más a Pokrovsk, y empezaron a aumentar los temores de que la ciudad estuviera a punto de caer en manos enemigas, con las fuerzas rusas ganando terreno día tras día, y Sergei Dobryak, jefe de la administración militar de la ciudad de Pokrovsk, ordenando una evacuación el 15 de agosto. Hoy, el ejército ruso se ha acercado mucho a la comunidad de Pokrovsk, con sus fuerzas posicionadas a poco más de 10 kilómetros de las afueras de Pokrovsk. Atacan infraestructura crítica y edificios residenciales, causando víctimas civiles. Varias agencias de noticias internacionales difundieron informes negativos sobre la situación actual. Oleksandr Sersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, confirmó que los combates en Pokrovsk eran más intensos que en otras zonas del frente. E incluso el presidente de la nación, Volodymyr Zelensky, estaba comprensiblemente preocupado por el futuro de la ciudad, declarando eso durante el verano. Hoy, las fuerzas rusas están concentrando el mayor número de personal, la mayor cantidad de armas y bombas aéreas, todo lo que tienen en la dirección de Pokrovsk. La situación era sombría. La situación empeoró porque las fuerzas rusas superaban a los ucranianos en la zona por 4-1 con unos 20 regimientos y brigadas rusas al este de Pokrovsk. Sumando cerca de 40.000 soldados, Ucrania solo pudo desplegar 6 brigadas y unos 12.000 soldados en la zona, haciendo todo lo posible para defender la ciudad y los asentamientos circundantes. Con cada día que pasaba, los rusos se acercaban más. Incluso en el mejor escenario, los defensores de Ucrania solo lograrían ralentizar al enemigo. Al llegar a los límites de la ciudad, quizás podrían impedir que tomaran el control de inmediato. Pero la caída de Pokrovsk parecía inevitable antes de que terminara el 2024. Entonces ocurrió algo extraordinario. El avance de Rusia se desaceleró y luego se detuvo. Pasaron días y semanas, pero el tan esperado anuncio de que el Kremlin había capturado la ciudad nunca llegó. En lugar de entrar a Pokrovsk con sus tanques y vehículos blindados, arrasando con cualquier defensa en su camino y avanzando hacia la victoria, las fuerzas rusas descubrieron que la ciudad era mucho más difícil de capturar de lo que podrían haber esperado. Así que, aunque lograron tomar algunas de las tierras circundantes y rodearon parcialmente la ciudad, el avance crucial nunca llegó. El 2024 terminó y Rusia no logró alcanzar su objetivo. Cuando empezó 2025, la situación en Pokrovsk entró en estancamiento. El avance de Rusia se detuvo por completo, y Ucrania incluso recuperó parte de su territorio perdido al hacer retroceder al enemigo, con la línea del frente volviéndose algo estable por primera vez en mucho tiempo. Claramente, el liderazgo ruso no estaba contento con estos acontecimientos. En marzo de este año, el ejército ruso intensificó sus esfuerzos por tomar la ciudad, usando todas las tácticas posibles para lograr la victoria. Atacaron Pokrovsk y los alrededores con tanques, artillería y bombas. Intentaron rodear aún más la ciudad y cortar sus líneas de suministro avanzando hacia otra ciudad cercana, Dobropilia. Incluso enviaron grupos de sabotaje disfrazados de civiles para causar caos en la ciudad, pero nada funcionó. Demostrando aún más su innovación inherente y su capacidad de adaptarse ante la adversidad, Ucrania encontró maneras de contrarrestar cada cosa que los rusos les lanzaron. Utilizaron drones, minas y otros medios para frenar tanques y blindados, lanzando una exitosa contraofensiva hacia Dobropilia para aislar al enemigo. E incluso encontraron maneras, con la ayuda de los residentes locales de Pokrovsk, de identificar y eliminar a los saboteadores uno por uno.
Rusia intensificó aún más la situación durante su gran ofensiva de verano. Los rusos reunieron una fuerza verdaderamente gigantesca de alrededor de 110.000 soldados junto con más de 500 tanques, cerca de 700 vehículos blindados de combate, más de 560 piezas de artillería y más de 180 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de varios calibres, todo en la zona de Pokrovsk. Esta vez, el fracaso no era una opción, y el Kremlin estaba seguro de la victoria. Putin quería capturar Pokrovsk antes de las esperadas conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aparentemente, creía que tomar la ciudad finalmente mostraría al mundo que Rusia estaba ganando la guerra, y que Ucrania y sus aliados no tenían otra opción más que rendirse y aceptar un acuerdo de paz negociado bajo los términos de Rusia. Aún así, la ciudad se mantuvo firme, resistiendo durante los meses de verano y permaneciendo bajo el control de Ucrania una vez más. Lo que nos lleva hasta el día de hoy y los últimos intentos desesperados de Rusia por afirmar su dominio en la zona. Las tropas rusas, tras más de un año de esfuerzo, ya están en las afueras de Pokrovsk y continúan los combates callejeros entre ambos bandos. Los rusos superan a los ucranianos 8-1, pero aún tienen problemas para avanzar y cumplir sus objetivos. Aunque la ciudad sigue bajo control ucraniano, Zelensky declaró el 28 de octubre: imaginen cuántas fuerzas rusas hay allí, pero tampoco lograron el resultado planeado. Otro resultado vergonzoso para el Kremlin. Incluso con una fuerza mucho mayor que la del lado contrario, su ejército sigue sufriendo fracaso tras fracaso y pérdida tras pérdida, con informes que también revelan que Ucrania capturó aproximadamente a 2.200 soldados rusos en la región solo en los primeros 6 meses de este año. Incontables más resultaron heridos o muertos en la multitud de asaltos mal planeados y patéticamente coordinados a la ciudad a lo largo de 2025, y muchos más probablemente morirán en los próximos días y semanas de intenso combate urbano. Aún así, Rusia lanza todo contra la ciudad. Fuentes militares ucranianas afirman que Rusia tendría 10 veces más drones que Ucrania en esta zona. Algunos de sus soldados repiten la estrategia de sabotaje vista a inicios del verano, disfrazándose de civiles para infiltrarse en el centro de la ciudad, pasando desapercibidos por las líneas defensivas. Los rusos ahora controlan el fuego sobre todas las rutas de salida de la ciudad, pues capturaron gran parte de la tierra circundante. Por esto, ya no es posible evacuar de manera segura a los residentes que quedan. Unos 1.200 civiles siguen viviendo en Pokrovsk, una pequeña parte de los más de 60.000 habitantes que tenía la ciudad antes de la guerra. Aún así, son muchas vidas inocentes que están en un riesgo cada vez mayor, ya que el ejército ruso no tiene el mejor historial cuando se trata de su trato a los civiles en tiempos de guerra. De hecho, ya han surgido informes de que los soldados rusos están abriendo fuego contra los habitantes locales, como se señaló en una publicación reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tácticas rusas en Pokrovsk han dejado atrapados a civiles, aumentando el riesgo de daño indiscriminado. La administración militar ucraniana de Pokrovsk indicó que las fuerzas rusas controlan todas las salidas de Pokrovsk, dejando atrapados a 1.200 civiles. La administración militar de Pokrovsk reportó que fuerzas rusas matan a civiles que intentan evacuar a pie o en vehículos. Por ahora, las fuerzas ucranianas aún pueden brindar alimentos, agua y atención médica a quienes están atrapados en la ciudad. Seguirán haciendo todo lo posible para mantener segura a la población local. Sin duda, el control de Ucrania sobre la ciudad se ha debilitado. Escuadrones rusos avanzan por la ciudad mientras los defensores ucranianos intentan cazarlos y eliminarlos. El destino de la ciudad está en juego. Que Ucrania la haya mantenido tanto tiempo y aún controle gran parte de la ciudad es una gran victoria. Rusia creyó que tomaría esta ciudad hace meses. Esperaba ya tener el control total y avanzar hacia la toma de otros puntos clave del cinturón de fortalezas de Donetsk, como Kramatorsk y Sloviansk, o internarse más en el país y acercarse más a Kiev. Putin esperaba poder anunciar la captura de Pokrovsk a las masas desde el verano pasado y presumir de los avances de su ejército al hablar con Trump y otros líderes mundiales. En cambio, incluso ahora, con soldados rusos realmente en la ciudad, el jefe del Kremlin sigue esperando noticias de una victoria que, en su opinión, ya se ha retrasado demasiado. Y podría esperar más tiempo, pues los defensores de Ucrania siguen firmes y no planean dejar Pokrovsk pronto. Un mayor ucraniano cuya brigada está en la zona confirmó que no planean retirarse y dijo: "Por ahora mantenemos la ciudad. Es un caos estable ahí dentro". El mayor,
que prefirió permanecer en el anonimato al hablar con los reporteros, agregó que alrededor de 200 a 250 fuerzas rusas se han concentrado en el lado sur de la ciudad. La situación de combate actual es de enfrentamientos callejeros. Esto representa un gran cambio en la dinámica de combate. Durante mucho tiempo, gran parte de los combates por Pokros se llevaron a cabo en las afueras y territorios circundantes de la ciudad, incluyendo campos, tierras de cultivo, caminos rurales y pequeños asentamientos con largas líneas de visión y amplias áreas de terreno abierto. Esto permitía que los drones ucranianos operaran con un grado razonable de libertad y flexibilidad, surcando los cielos abiertos para localizar sus objetivos en tierra antes de acercarse y eliminarlos. Ahora, es una situación completamente diferente, con las tropas enfrentándose unas a otras en las calles de la ciudad, confiando en vehículos destrozados por los escombros y otros restos para cubrirse mientras intercambian disparos con sus enemigos. Por suerte, Ucrania tiene ventaja porque conoce la ciudad. Después de todo, este es territorio ucraniano, y muchos de los soldados de Kiev han estado estacionados en Pokros y sus alrededores durante muchos meses. Conocen cada calle, cada giro, cada esquina, y han demostrado en innumerables ocasiones que son más que capaces de aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa. Quizá no les permita conservar la ciudad siempre, pero puede ser lo que necesitan para retrasar el avance de Rusia y resistir hasta que lleguen refuerzos o armas. Los refuerzos ya vienen en camino. El mayor informó a los medios que fuerzas especiales ucranianas y escuadrones de asalto entraban en la zona para reforzar las defensas de Pokros y, según él, limpiar a las tropas rusas que lograron entrar. Esto fue respaldado por el presidente Zelensky, quien habló con los reporteros el lunes. El líder de Ucrania confirmó que, según imágenes satelitales e informes de operadores de drones ucranianos, había alrededor de 200 rusos dentro de la ciudad. También explicó que las posiciones defensivas en y alrededor de la zona estaban siendo reforzadas activamente y que los drones ucranianos estaban escaneando los cielos para evaluar la situación y recopilar información importante que ayude a las Fuerzas Armadas a planear sus próximos pasos. Zelensky admitió que tomar Pokros era una prioridad clave para el Kremlin y que el enemigo tenía una superioridad numérica y de recursos. Pero se mantuvo confiado en que sus tropas seguirían mostrando el mismo valor y resiliencia que se ha vuelto sinónimo del pueblo ucraniano en los últimos años. Afirmó que tan pronto como los soldados rusos salen de donde se esconden, o tan pronto como hay fuego desde un punto u otro, las fuerzas enemigas son localizadas y destruidas. Zelensky también destacó dos conclusiones importantes de esta situación. Primero, porque Rusia está tan empeñada en tomar Pokros por cualquier medio necesario. Ha desviado fuerzas y recursos de otras áreas a lo largo de las líneas del frente. Algunos sectores ahora son más débiles, lo que podría abrir oportunidades para futuras contraofensivas ucranianas en el frente. Ucrania ha demostrado antes que sabe pensar tácticamente, detectar debilidades en su enemigo y atacar en el momento y lugar precisos para causar daño duradero. Por lo tanto, ya podría estar observando otras áreas en Donetsk, Lugansk u otras regiones donde las fuerzas ofensivas de Rusia se han debilitado. Podría realizar ataques sorpresa en los próximos días o semanas. Zelensky destacó que la defensa casi milagrosa y constante de Pokros demuestra que la ayuda internacional a Ucrania es muy valiosa y puede marcar una gran diferencia en el campo de batalla. Gracias a los aliados de Ucrania y al apoyo en armas, suministros, municiones y fondos, las fuerzas del país han logrado resistir y defenderse por tanto tiempo. Mientras reciban ayuda, podrán mantener esos niveles de resistencia sobrehumana, no solo en Pokros, sino también en otras ciudades y pueblos importantes del territorio. Zelensky afirmó que Ucrania aún controla Pokros y que Rusia sigue posponiendo sus planes de campaña, sufriendo grandes pérdidas en Pokros y Dopropilia, donde las operaciones ucranianas neutralizan las ofensivas enemigas. Cabe señalar también que Rusia no ha capturado ni una sola ciudad ucraniana importante desde que tomó Avdiivka, un bastión clave de Donetsk, en febrero de 2024. Antes de eso, una de las mayores victorias del Kremlin fue la sangrienta batalla por Bakhmut, iniciada en julio de 2022 hace más de 3 años. Algunos han comparado esa batalla con la ofensiva en Pokros, pero según el mayor ucraniano en el lugar, no hay comparación entre las dos. Algunos lo comparan con Bakhmut, pero son casos distintos. Aquí no hay tantos rusos, y la mayoría solo se esconde en algún sótano. Como señala el mayor, Ucrania aún no enfrenta una ofensiva enemiga abrumadora e ineludible. No enfrenta docenas de tanques y blindados en las calles, ni grandes tropas disparando sus Avtomat Kalashnikova, 74 a las fortificaciones ucranianas. En cambio,
Esta es una fuerza rusa pequeña y dispersa, con muchos soldados enemigos escondiéndose y tratando de sobrevivir mientras esperan refuerzos. En lugar de intentar un gran avance agresivo más profundo en la ciudad, varias otras fuentes ucranianas confirmaron que la situación aún no ha alcanzado ningún tipo de estado crítico en este momento. El séptimo cuerpo de las fuerzas de asalto aéreo, que combate en Pokros, publicó en Telegram un extenso informe sobre la situación. Defensores de Pokros contrarrestan activamente a los ocupantes en la ciudad. Nuestra defensa se fortaleció recientemente con nuevas unidades como tropas de asalto, artillería, vehículo aéreo no tripulado y otros componentes. Aumentamos el uso de drones antiaéreos y lanzadores de redes contra los Mavics enemigos. También minamos a distancia las rutas de infiltración enemigas. El 25 y 26 de octubre, soldados ucranianos mataron a 40 rusos en Pokros. Los ocupantes que han entrado en la ciudad no están tratando de consolidarse, sino que tienen la intención de avanzar más al norte. Así, el enemigo busca dispersar nuestras fuerzas y bloquear los corredores logísticos hacia la ciudad. Así que, por el momento, no se habla de control total sobre ninguno de los distritos de Pokrovsk. Como siempre, los informes rusos muestran una versión distinta. El 26 de octubre, el jefe del ejército ruso, el general Valery Gerasimov, le dijo directamente a Vladimir Putin que las fuerzas del Kremlin habían rodeado a unos 5.500 soldados ucranianos en Pokrovsk y a 5.000 más en la región de Kharkov, a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, centros de estudios como el Institute for the Study of War no han encontrado absolutamente ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones, lo que sugiere que Gerasimov está exagerando o inventando historias y estadísticas para dar la impresión de que Rusia está teniendo mucho más éxito del que realmente tiene. El Institute for the Study of War no ha observado evidencia que respalde las afirmaciones de Gerasimov. El Institute for the Study of War sigue evaluándolo. Las fuerzas rusas están logrando avances cerca y dentro de Pokros y Mirnorad que son tácticamente significativos, pero probablemente no indican un colapso inminente de las defensas ucranianas en la zona. No es raro que Rusia mienta descaradamente sobre sus hazañas en el campo de batalla. El Institute for the Study of War y otros analistas afirman que esto es parte de una estrategia más amplia del Kremlin de desinformación. Si Rusia logra convencer al mundo de que gana la guerra y avanza en áreas clave, debería poder disfrutar de una posición más poderosa en la mesa de negociaciones y lograr el acuerdo de paz o alto al fuego que desea. Afortunadamente, gran parte del mundo ve las mentiras y propaganda de Putin, sin importar lo que diga el Kremlin. La verdad es que ha pasado más de un año intentando tomar una sola ciudad y aún ahora sigue sin lograrlo. En un informe publicado el 28 de octubre, el Institute for the Study of War afirmó que los avances rusos difícilmente provocarán un colapso inmediato del bolsillo ucraniano. En la dirección de Pokros, el Institute for the Study of War señala que la línea del frente es ahora fluida, con ambos bandos logrando avances en distintas zonas. Incluso mientras las tropas rusas avanzan por más calles de Pokros, las fuerzas armadas ucranianas no solo permanecen quietas, han asaltado posiciones rusas en lugares como Rodinska, al norte de Pokros, para avanzar. No es impensable imaginar que, con suficientes refuerzos, recursos y ayuda de aliados de todo el mundo, Ucrania podría una vez más lograr un sorprendente regreso aquí, eliminando pequeños grupos de tropas rusas en la ciudad y reforzando sus posiciones. En resumen, aunque los rusos han logrado algunos avances, la situación sigue siendo inestable. Ambos bandos se están probando y provocando mutuamente, logrando avances y sufriendo pérdidas a medida que pasan los días. Pero Ucrania tiene la ventaja de jugar en casa y el beneficio de posiciones defensivas sólidas que se han ido fortaleciendo constantemente durante meses y años. Si la ciudad finalmente cae, será una gran pérdida para Ucrania y motivo de celebración para Rusia. Aún habrá muchas más fortalezas defensivas como esta. Una, de pie en el camino del Kremlin hacia la conquista, y numerosos valientes soldados ucranianos listos para defender la línea. Ahora, aprende más sobre cómo Rusia está intentando desesperadamente exagerar sus éxitos en el frente en este video, que analiza cómo el Kremlin recientemente fingió una victoria en Jersón, solo para avergonzarse menos de 24 horas después, cuando las tropas ucranianas desmintieron sus afirmaciones. O, para otro ejemplo de arrogancia rusa fuera de lugar, mira este video que revela cómo las tropas rusas celebraron demasiado pronto antes de que la dura e inesperada realidad los tomara completamente por sorpresa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos informativos y actualizados sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos mundiales.